puede entrar, qué sé yo, la energía térmica. Energía Claro, térmica. energía térmica es una que se produce por la fricción. Y eso también le quería preguntar de la energía térmica, porque no me acuerdo si fue con el profe de Mercado que nos dijo que era un tipo de energía también potencial, energía térmica, o sea, el calor, por la diferencia Claro, de temperatura. pero visto desde el punto de vista de la termodinámica, no es ninguna de estas dos potenciales. Lo que pasa es que la energía potencial tiene que ver con el nombre. Cuando algo es potencial, nosotros decimos, ese chico tiene potencial, ese chico va a llegar lejos. ¿Qué tiene potencial? Es porque estamos, no digo adivinando, pero diciendo, bueno, ya tiene ciertas cualidades y como que tiene potencial para hacer tal o cual cosa. Entonces, cuando hablamos de energía también hablamos de energía potencial, porque la energía es conservativa, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos transformarla y después, si es reversible el proceso, la energía potencial. Yo gasto energía en comprimir el resorte y el resorte después me devuelve esa energía, se restituye la energía. Pero la La otra, devuelve. aparte de esa térmica, que no la vamos a calcular, no la vamos a medir, sí lo van a hacer en termodinámica, aquellos que les toque estudiar esa parte de termodinámica. El sonido tiene una energía, una potencia que se mide a través del sonido y eso conlleva una energía que se pierde. Así como yo estoy hablando, estoy gastando energía y la energía que estoy gastando parte tiene que ver con la voz, con el sonido, ¿no es cierto? Con la cantidad de... Profe, ¿Sí? de ahí que sale el tema de las fuerzas conservativas y no conservativas, ¿verdad? Sí, ahí se habla, no recuerdo ahora, pero en los dos videos en alguna parte hablamos de fuerzas conservativas y no conservativas. Estas conservativas son aquellas que son reversibles, que me pueden devolver la energía que yo gaste. Y hay otras como la fricción, el rozamiento con el aire, el rozamiento con los fluidos, que no son conservativas porque se perdió, eso no lo puedo recuperar, se perdió en calor, se disipó, se perdió en sonido, hay una energía acústica, hay una energía lumínica porque en el rozamiento a veces es tanta la fricción que saca chispas y hay energía en forma de luz. Y hay energías internas propias de la modificación de la materia, ¿no? Cuando son elevadas temperaturas y hay una o descomposición o hay cambio en las moléculas, y esa energía nosotros no la vamos a tener en cuenta, nosotros estudiamos la física desde el punto de vista de la mecánica. Hacemos un repaso general, la variación de energía cinética tiene que ver con energía cinética inicial y final, nosotros la medimos como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Final menos inicial en todos los casos. La energía potencial gravitacional, que dijimos que es mg, masa por gravedad, esto es peso, peso por altura, esto es el trabajo que hacemos cuando levantamos un cuerpo, menos mgh1. Entonces va a haber una variación de energía potencial gravitacional. Y la variación de energía potencial elástica era un medio de k por x al cuadrado, sería el x final, menos un medio de k por x inicial al cuadrado. Esa variación más el trabajo de la fuerza de rozamiento que fuerza por distancia, ¿no? Por un desplazamiento, fuerza por distancia. Y esto, en el caso que hubiera alguna fuerza exterior, F por X, el trabajo de esa fuerza, en realidad sería la sumatoria de las fuerzas exteriores de los trabajos exteriores que aplicamos a un cuerpo, va a ser que siempre conviene plantearlo así. Y ahí vamos tachando lo que hay o lo que no hay. Por ejemplo, si hablamos de un cuerpo y tomamos un determinado nivel y a partir de ahí decimos este es la altura h sub 1 y vale 0 porque es nuestro sistema de referencia, y podemos tachar esto. Si el cuerpo está en reposo, la velocidad inicial es 0, entonces no hay energía cinética inicial. O si llega a un punto y se frena la energía cinética final, y tachamos la final, y si no hay elástico, tachamos los dos, y todo va a depender entonces, si consideramos la fricción, obviamente, planteamos la ecuación general y ahí vamos tachando lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Recién preguntaba lo del resorte, ¿qué es lo que tiene? Bueno, nosotros sabemos que hay una relación directa entre la fuerza que se aplica
¿sí? Decimos que es directamente proporcional al desplazamiento. Cuando aplicamos una fuerza para, ya sea estirar un resorte, ¿sí? Nosotros aplicamos una fuerza y estiramos un resorte, esa fuerza que aplicamos es directamente proporcional a X. Ese X, si quiere, lo podemos medir como desplazamiento de esta red. ¿Qué significa? Que la posición inicial estaba acá y se estiró y un delta de X, o un X directamente. Un desplazamiento. Yo para estirarlo apliqué tantos newtons. Si yo aplico el doble de fuerza, esto se va a estirar al doble. Y así sucesivamente. Por supuesto que esto no es infinito. Para eso existe, como decimos en funciones, volvamos, estamos con análisis matemático. Dentro del análisis matemático hay un dominio y un recorrido. Ese dominio que es de reales en reales es teórico, es abstracto, es el análisis matemático. En la aplicación ese dominio tiene, en la práctica, tiene un dominio acotado. No es cualquiera. El resorte no es que yo le sigo aplicando fuerza y se sigue estirando. Llega un momento que el delta de X tiene un límite. ¿Por qué? Porque este resorte está hecho con una determinada cantidad de material y hay un momento que se estiró y quedó lineal y no es hasta infinito. Hasta una vez que quedó lineal se puede estirar un poquito más, que es el periodo elástico. Y si le aplico una fuerza un poquito mayor, ya pasó al periodo plástico, se deformó, ya no sirve, ya no lo puedo trabajar dentro de este sistema de energías donde hay, como dijimos recién, fuerzas conservativas. Ya dejó y la fuerza que se gastó ahí, esa energía, se perdió. No me lo va a devolver. Además de eso, todos los resortes están fabricados para que trabajen en determinado rango, o sea, van a trabajar en el rango para el cual fueron creados. Ustedes no le pueden poner a la camioneta, se rompió el amortiguador, lleva un resorte, no pueden ir a buscar un resorte de moto y quieran cambiarlo. Saben que están, ni el de la camioneta ponérselo al de la moto. O sea, el resorte está calculado para que trabaje entre tantos y tantos kilogramos. Mínimo, sin carga, o sea, el vehículo vacío pesa tantos kilogramos, dividido en tantos muelles, resortes, amortiguadores, como le quieran llamar. Lo vamos a distribuir, si tiene 2 amortiguadores, tiene 4, distribuimos el peso en esos 4, y va a trabajar con ese mínimo. Y como máximo lo que yo le pueda cargar, por eso están diseñados para cargar 4 o 5 personas de tantos kilogramos, de tantos newtons de peso. O una camioneta que dice, esta camioneta carga 1000 kilos, carga 1000 kilogramos de fuerza, o 1500, 2000 o 3000 o 10. Profe, Señora. y el hecho de que, por ejemplo, cuando uno compra una moto nueva, ¿no? Está eso típico de que no puede cargar acompañante durante los primeros días, digamos, ¿no? ¿Tiene algo que ver con los resortes? No, generalmente no es con los resortes. No es eso. Decimos que cuando compramos algo nuevo lo tenemos que poner en... Hay que asentarlo. Hay que no me salía la palabra, gracias. Hay que asentarlo al vehículo. Asentarlo y trabajarlo en vacío. O sea, trabajarlo con la menor carga posible. No esforzarlo al principio, sino, no es que se va a romper, sino que los materiales, como son vírgenes, en el sentido de la moto está nueva, el vehículo está nuevo, todos los materiales son vírgenes. Entonces conviene que cuando vamos iniciando lo hagamos en forma suave, gradual. En el asentamiento de un vehículo también hay que, una vez que entró en calor y que ya tiene algunos kilómetros, sacarlo a la ruta y pegarle una buena paliza, así le van a decir en términos corrientes. ¿Y qué significa? Y también en el asentamiento implica que yo agarro el vehículo y lo llevo al máximo. Lo pongo al régimen, que no es lo que dice el medidor en cuenta vuelta. No es para que lo revienten al vehículo así. Sino que para sacarlo a la ruta, si el auto da hasta 200, bueno, pongo a 150 en un tramo para probarlo. Y es importante probarlo. Porque ustedes, cuando tengan vehículos que no tienen, ¿no? Cuando tengan vehículos y aquellos que han andado a velocidades muy altas, van a ver que en algún momento el vehículo puede empezar a vibrar y vibrar mucho. Y esa vibración tiene que ver con esto de asentarlo al vehículo y de saber conocerlo al vehículo,
porque en general puede ocurrir que esté mal balanceado o alineado, y lo corregimos. Cuando está bien alineado y balanceado no hay vibración en el vehículo, y si no, porque hay algún otro tipo de desbalanceo y es importante conocerlo. Pero ahí hablamos del asentamiento. Pero el asentamiento tiene que ver con los materiales nuevos, con que todo es nuevo, y hay que asentarlo, pero no tiene tanto que ver con la carga, ¿sí? Si está diseñado para tantos kilogramos, no es que vamos a ir llevando peso en forma gradual hasta llevarlo al límite. Ustedes han visto que hay unas motitos 50 centímetros cúbicos y cargan dos gordos, con niños y todo, y cuando en una subida aceleran y van muy, muy despacio porque casi no da. Obvio que ese vehículo no está hecho para eso, ¿no es cierto? Para soportar ese tipo de peso. Bueno, todo tiene un rango, un dominio y un recorrido. Entonces, ese dominio y ese recorrido tiene que ver entonces con los valores de la variable que son dentro de lo que fue creado. Nosotros calculamos un resorte, le aplicamos una fuerza, y esto, como dijimos recién, es para tales cuales de estos valores. El resorte de una báscula, de una balanza, el de un amortiguador, cualquiera de ellos tiene especificado entre qué rango va a trabajar. No sobrecargar en más de, o si es menos de, no importa, cuando es muy poco ni se mueve. Pero allí es donde surge que son directamente proporcionales. Yo, para recapitular un poquito esa parte. Y esa constante, esa proporcionalidad viene dado por, se sustituye por igual a K por X. Y esa K es la constante del resorte. Es fácil determinar una constante en un resorte. Ustedes toman un resorte y le ponen diferentes pesos y van midiendo la longitud. O sea, ustedes van a hacer F sobre X y eso les va a dar la constante. O sea, cuelgan del resorte 1 kilogramo, la masa de 1 kilogramo, que será 1 kilogramo fuerza, y se va a estirar tantos centímetros. Cuelgan 2 y así pueden ir haciendo, graduando, y obtener ustedes una pequeña balanza común, que es esta, la balanza romana que usan los verduleros. Entonces, esa es la constante. El cálculo de cómo sale el trabajo, que es un medio de K por X al cuadrado, que es lo que utilizamos acá, lo podemos justificar a través de las integrales, pero como ustedes todavía no han llegado a la parte de integrales, aceptamos como que esa es la fórmula, y lo único que hay que hacer es extraer los datos, o sea, la constante del resorte, y ver cuánto se comprimió o cuánto se estiró, cuánto se traccionó, y con eso es suficiente. El estado inicial, que puede valer 0, el estado final, que puede valer 0, pero siempre vamos a suponer en los trabajos que hacemos que esos resortes cumplen determinadas, están con las características dentro del rango para el cual están trabajando. ¿Estamos de acuerdo? No es que van a poner ustedes cualquier valor y eso va a funcionar así. Perfecto. Bien. Esto como para resumir un poquito lo que decían esas dos unidades en cuanto al trabajo, a las variaciones de energía y todo lo demás. Bueno, eso no es toda la dinámica, sino que además de esto nosotros vamos a ver una unidad nueva que es momento lineal o cantidad de movimiento. ¿Sí? Es un poco como empieza Newton, ¿sí?, a generar sus leyes. Y que fueron resumidas después por otros científicos y dieron las leyes muy bonitas, pero en principio Newton hablaba del momentum, que es lo que llamamos cantidad de movimiento, y la define a través de otras ecuaciones que luego se fueron perfeccionando, se fueron sacando punta al lápiz y quedó muy bonito: sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton, que decimos sumatoria de fuerza igual a masa
por aceleración. Pero en realidad, él no la veía la aceleración. Nosotros interpretamos ahora en forma abstracta que algo está acelerado, o que algo está acelerando porque cambia la velocidad, pero en realidad lo que él veía es que cambiaba la velocidad. O sea, no lo veía desde el punto de vista de esto, sino que decía, aplicando una fuerza, hay un cuerpo que hace, varía la velocidad respecto al tiempo. Entonces esa variación de velocidad respecto al tiempo, pasando esto para el otro lado, decía, la fuerza aplicada a una determinada cantidad de tiempo, un incremento de tiempo delta t, hace que haya un cambio de velocidad de un cuerpo. O sea, esa variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, por lo tanto él definía mv final menos mv inicial. Decía, bueno, se define una nueva magnitud que es el momento lineal o cantidad de movimiento como un vector P, que es el producto de la masa por la velocidad. O sea, un cuerpo que tiene una masa m, un cuerpo que tiene una masa m, está animado de una cierta velocidad, después que le aplicamos una fuerza, esto quedó con una determinada velocidad, que multiplicada por la masa me define una nueva magnitud vectorial que es la cantidad de movimiento, que son dos entes diferentes, pero uno derivado del otro, es una combinación lineal que nosotros utilizamos en álgebra. El producto de un escalar por un vector me da otro vector que tiene ¿qué cosa? La misma dirección y el mismo sentido, porque el escalar no puede ser negativo, el escalar no puede ser cero. Por lo tanto, cuando nosotros multiplicamos la masa por la velocidad, vamos a transformar este vector en otro vector que de acuerdo a la escala, no tiene por qué ser igual, puede ser igual, es distinto, no importa. Lo que importa es que tiene la misma dirección, el mismo sentido. Entonces, eso es la nueva magnitud, que llamamos cantidad de movimiento o momento lineal. Como les decía, en los primeros escritos de Newton aparecía como momentum, llamado ese momentum, como cantidad de movimiento. Entonces, lo que uno puede interpretar, lo que uno ahora interpreta en ese momento, cuando Newton estudiaba esto, decía, el efecto que él ve es que un cuerpo que tiene una cierta velocidad le podemos asignar una variable, que es este momento lineal, que es la cantidad de movimiento que trae, que depende de dos cosas, de su masa y de su velocidad, cosa que nosotros vemos a diario, analizamos a diario. Cuando recién les hablaba de dos personas muy gordas con un niño encima en una moto, yo les mencionaba la velocidad y les mencionaba la masa. Entonces, si nosotros le quitamos masa, sabemos que va a aumentar la velocidad, o sea que es como que la moto se fabricó para una determinada cantidad de movimiento. Está fabricada para que una persona de entre 70 y 90 kilos, o menos de 70, no importa, hasta 90 kilos, vaya sentado y la moto pueda alcanzar los 100 kilómetros por hora, como dice, puede alcanzar. Ahora, si yo le pongo 150, 160, 180 kilogramos de fuerza sobre la moto, obvio que no voy a llegar a los 100 kilómetros por hora. Y si además encima está en una pendiente, menos. Está fabricado para una determinada cantidad de movimiento, que tiene que ver esa relación entre la masa y la velocidad. ¿En qué otro vehículo ven ustedes esto de la cantidad de movimiento? ¿Qué otro vehículo se les ocurre que es muy importante la cantidad de movimiento? A ver si alguno piensa un poco y relaciona con algún otro tipo de vehículo. La Fórmula 1. Sí, lo de la Fórmula 1. ¿No? Bueno, O los autos de las picadas. ¿cuál es el vehículo que tiene mayor cantidad de cambios? Desde la Fórmula 1. Camiones. Los camiones tienen como 18 cambios. Ahí está. A eso me refería yo. Por supuesto que no tienen por qué saberlo todos, pero es importante esto que habla de esa cantidad de movimiento. El ejemplo de un camión. Un camión tiene los cambios en alta y en baja.
Así lo van a escuchar. Entonces, un sistema de engranajes que hace que en vez de tener 2 cambios, 3 cambios, antes venían de 3, de 4, ahora vienen de 6. Uno compra un vehículo y tiene sexta, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, más la marcha atrás. Con el camión tiene más marchas, porque también es muy importante la relación entre la masa y la velocidad, entre el peso que lleva y la velocidad. Ese peso se traduce en masa. Entonces, cuando un camión tiene que subir una cuesta, pone primera en baja. Y esto estaría relacionado con todos los cambios que tiene una bicicleta. Los que saben andar en bicicleta, los que saben, los que hacen ciclismo y medianamente entienden de bicicleta, hay gente que no agarró una bicicleta ni una fija siquiera para hacer gimnasia, hay gente que le gusta la competición. ¿Y qué trae la bicicleta? Trae en el piñón y en la rueda varias posiciones para que la cadena pueda pasar de un lado. Y ahí vamos transmitiendo ese movimiento de rotación, y eso es como si fuera la alta y la baja. O sea, ustedes saben que cuando tenemos que subir y escalar un camino que tiene mucha pendiente, ponemos la mínima velocidad, hacemos los cambios para que tengamos la mínima velocidad, el piñón más grande con la cadena, con la rueda más chica, y eso hace que vayamos traccionando a poca velocidad. El camión hace lo mismo. Pone en baja, primera, segunda en baja, y si el camión va liviano, y si el camión va cuesta abajo, ya lo puedo poner en alta y meter. Yo siempre tenía la idea, hasta que aprendí un poco de física, que lo peligroso en un camión era la subida. Porque uno siempre va atrás de un camión, pensando que el camión va a gata. Yo me río porque la profe, cuando viajamos así, me pongo atrás de un camión y vemos que va muy lento. Y no te acerques tanto porque se puede volver. Hasta ahora lo hemos visto, gracias a Dios. No se nos ha vuelto ningún cambio. Pero El ¿entienden miedo de la ustedes? bajada. ¿Cómo frenas tanto? El problema no es la subida, el problema es la baja. Los camiones descansan en las bajadas y no en las subidas. En las bajadas de una cuesta van a ver siempre estacionados algunos camiones al costado porque recalientan los frenos. Porque ahí no hay más que el efecto de la gravedad que hace que el peso, descompuesto en la dirección del movimiento, hace que ese camión viaje. Si va cargado, por más que uno frene y tenga los mejores frenos del mundo, no alcanzan a veces, y los camiones sufren la mayor cantidad de accidentes cuando están bajando y no les responden los frenos, se recalientan, se gastan. Y empiezan a tener problemas allí, en la bajada y no en la subida. Cuando uno cree que va subiendo, y es peligroso. Es más peligroso ir delante de un camión que va en bajada, porque no sabemos en qué momento se le cortan los frenos y nos lleva puesto. Y ahí hay un montón de ejemplos, como la bicicleta, algo tan sencillo con tantos cambios. O sea, si yo tengo 4 en el piñón y 5 en la rueda, 4 por 5 tengo 20 combinaciones diferentes de velocidades. En los engranajes que van en la caja de velocidad, ¿no es cierto? Vamos combinando diferentes engranajes para dar diferentes velocidades. Y esto es muy importante a la hora de definir esto de la cantidad de movimiento. Entonces vayan pensando que así como lo vemos nosotros, como lo estábamos viendo con las leyes de Newton, que es un paquetito bien armado, esto bueno, fue definido y le sacaron punta al lápiz y dejaron todo bien bonito. Después, Newton cuando arrancó pensando, como cualquier cristiano, que a él le llamaba la atención, como nos llama la atención a nosotros, o nos da miedo, el desplazamiento de tanta masa a determinada velocidad. Como dijimos, no es lo mismo chocar con una moto que chocar con un auto que chocar con un colectivo. Cuando aumenta la masa, aumenta la cantidad de movimiento. Y esa es la cantidad de movimiento, es la que genera los destrozos. Recién estaba escuchando, cuando venía para acá,
en Cadena 3 en Córdoba esta semana, no sé si fue ayer, pues en estos días inauguraron un tren que va, después de, no sé, de más de 20 años, volvieron a poner en funcionamiento un tren que lleva pasajeros. ¿Y qué pasó en el primer viaje? Chocó un vehículo. Hay un camión estacionado a la orilla de la vía, este vehículo no lo vio el camión, el del tren tampoco lo vio al vehículo, creo que era una camioneta. ¿No lo vio? O sea, cuando lo vio ya era tarde. Digamos que no tenía una buena visual, cuando se dio cuenta ya era tarde. Y esto pasa siempre. Uno cuando ve una película y el tipo se paró en la vía, se le paró el auto y quiere arrancar, y no arranca. Pero siempre pasa ahí que tiene que arrancar. Arrancó 100 veces, miles de veces, y en ese momento no arrancó. Y no es la culpa del vehículo, no es que el vehículo no arranca. La culpa la tiene el que maneja, pero no es porque él quiera, digamos, este sentimiento de culpa tiene que ver con sus nervios, tiene que ver con que está apurado, y en esos momentos hay que tener tranquilidad, muchísima tranquilidad, para poder prenderlo y hacer el balance entre ir sacándole al embrague y apretando el acelerador para que no se pare. En la desesperación, uno hace rápido y se frena. Aquel que aprendió a manejar sabe perfectamente que lo que más le costaba que era arrancar. Pero no porque el auto no arrancaba, sino que ponerlo en movimiento, porque uno tiene que acostumbrarse a la gradualidad entre el embrague y el acelerador para que arranque. Ustedes han visto que cuando hay una subida y uno queda frenado, esperando un semáforo o lo que fuere, ¿qué hacen algunos? Tiran el freno de mano. Y otros que no, tienen frenado y cuando ponen primera, ya están acostumbrados y ya saben cómo es la regulación para que no se detenga. Entonces, ante un tren, la desesperación que da en ese momento hace que uno no coordine bien por el quickie, y pasa lo que pasa en la mayoría de los casos. Y siempre decimos, justo se le paró en la vía. No. Es cuando uno ve el tren y sabe que tiene muy poca probabilidad de vivir o de salir bien de allí, no realizan los movimientos coordinados como tienen que ser para poder avanzar. Muchas veces uno quiere acelerar y se le para el vehículo, o cuando frena de golpe y no sacó los cambios y se le para el vehículo. Entonces, esas cuestiones son más bien fortuitas y tienen que ver con la pericia del volante, o sea, la capacidad que tiene el que conduce en ese momento para poder salir rápidamente, retroceder o avanzar a una velocidad que no lo atropelle el vehículo. Entonces, ni hablar que nos atropelle un tren. El tren nos puede ver, generalmente el que va en el maquinista del tren, el chofer, en todos estos accidentes siempre lo está viendo, siempre aprieta la bocina, toca bocina, pone los frenos, lo que ustedes quieran. La cantidad de movimiento que trae un tren es impresionante. Entonces no puede frenar en pocos metros, porque trae mucha cantidad de movimiento. Tiene muy poca velocidad, pero la masa es impresionante. Imagínense en un tren que tiene apenas 20 vagones, apenas digo que un tren carguero tiene 50, 80 vagones. Un tren que tiene 50, 60, 70 vagones, y cada vagón tiene entre 10.000 y 20.000 kilogramos de masa que lleva el material. Imagínense cómo van a frenar una mole de esa. Es muy, muy difícil. De hecho que esto se aumenta cuando vemos las películas, esos trenes que no tienen freno o que están saboteados y no hay nada que se explique. Nada más que se intenta a veces poner no una La barricada, frenada, las barricadas las aceleradas,
Sino que una de las soluciones que siempre se toman es descarrilarlo al tren. O sea, hacer que salga del carril para que vuelque con el beneficio o perjuicio según quien tome la decisión. Porque a veces no tiene que entrar a una ciudad, porque a veces lo hacen, tiene que pasar por un puente y no va a doblar a tiempo. Y bueno, ustedes habrán visto algunas películas, siempre hay alguna película relacionada con eso. Y eso tiene que ver con la cantidad de movimiento. Si bien Newton en esa época no tenía estos elementos de ejemplo como las bicicletas con cambio, ni estos tremendos trenes, pero sí veía y ensayaba con elementos de laboratorio donde ponía masitas en un carro donde trataba de bajar al máximo el rozamiento, y iba sacando conclusiones de que cuando duplicaba la masa, cuando duplicaba cuando aumentaba la velocidad, aumentaba entonces la cantidad de movimiento. Por eso es algo muy importante este concepto, y así empezó en Newton a trabajar esto de la cantidad de movimiento. En esa cantidad de movimiento las unidades son relativamente sencillas, porque nosotros para analizar la cantidad de movimiento P tiene que tener unidades de kilogramos y la velocidad en metros sobre segundos. No tiene otra unidad más que el kilogramo y el metro por segundo. Pero esa cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, también tiene del otro lado fuerza por variación del tiempo. Y la fuerza está en Newton y el tiempo en segundo. Entonces, Newton por segundo es equivalente a esto. O sea que se puede medir en kilogramos por metro sobre segundo o en Newton por segundo. No es que sea directamente proporcional a los segundos o inversamente proporcional a los segundos. No. Lo que pasa es que si hacen un análisis dimensional de las fórmulas, el Newton es fuerza, es masa por aceleración. O sea, es kilogramo por aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Y como eso está multiplicado por segundo, recuerden, masa, aceleración, eso me da Newton por segundo. Entonces, con este simplifique, me queda kilogramos por metro sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden definir de esas dos formas. Kilogramos por metro sobre segundo o Newton por segundo. Otra de las cosas que aprendemos acá es que esa fuerza por la variación de tiempo delta T, algunos autores lo llaman J, otros lo llaman con la I mayúscula, de impulsión, impulso o ímpetu. O sea, esto es la impulsión, el ímpetu, que es como que aplica una fuerza, golpea un cuerpo, y ese cuerpo cambia de velocidad, entonces cambia su cantidad de movimiento. Eso me genera entonces la impulsión, que fuerza por unidad de tiempo, una variación de la cantidad de movimiento, porque el delta es variación, podemos decir que esto es masa por V final menos V inicial. Todo esto, por supuesto, que es siempre vectorial, donde hay una fuerza, donde hay un vector velocidad, le ponemos la flechita. Esto solamente, yo a veces no lo pongo por no gastar tinta. Y esto sería el producto de la masa por delta V. Entonces, una fuerza aplicada a un determinado tiempo hace que un cuerpo cambie de estado. ¿En qué sentido? Que cambie su velocidad. Que puede estar quieto, le aplico una fuerza y se acelera. Puede estar en movimiento, pero yo le aplico una fuerza y le cambio ese movimiento, esa dirección, le cambio la velocidad. Un beisbolista batea la pelota, pero la pelota le viene con una cierta velocidad, y uno con el bate la golpea. Ese golpe dura milésimas, centésimas de segundo, y todo va a ir dependiendo de cómo sean los materiales. Si es una pelota de fútbol o de vóley, usted sabe que cuando golpea la pelota se deforma. De un lado se aplana, se aplana. Si le meto un puntapié, se hunde el pie en
en la pelota. Tengo Ya problemas. apagó su cámara, profe. Ahí está. Sí, yo me estoy viendo allí, y cada tanto no anda bien la ficha, el USB. Entonces, todo va a depender del tipo de material. Cuanto menos elástico sea, más duro va a ser el golpe, que no es lo mismo cabecear una pelota de fútbol que cabecear una pelota de golf. Una pelota de béisbol, una pelota de tenis, todos tienen diferente elasticidad. Algunos se deforman más que otros, y eso va a influir obviamente en el tiempo que esté actuando. Alguna vez, probablemente martillando, si uno le erró en un yunque, esto ya es antiguo, pero antes había yunque, uno pone sobre un metal un cuerpo para golpearlo, y con la masa, si uno le pega directamente al yunque, hierro contra hierro, sólido contra sólido, uno rebota o le queda la mano temblando del dolor, sobre todo si es una masa en vez de un martillo. Entonces, el tiempo es importante. Entonces va a haber una variación de tiempo cuando uno aplica un golpe, de tal forma que se puede medir que esa fuerza es variable. En el momento que yo golpeo la pelota, con el pie, le pego un cabezazo, la golpeo con la mano, cuando es de vóley, con la raqueta, cuando es de tenis, con lo que fuere, nosotros podemos ir, por ejemplo, determinando que existe una fuerza que generalmente tiene esta forma acampanada, en función del tiempo. Este periodo de tiempo son centésimas o milésimas de segundo, y existe un valor máximo, ¿no es cierto?, de fuerza, y esa variación de la fuerza nosotros podemos asumir como que hay una fuerza constante. Y esta fuerza va a equivaler al promedio de todas estas fuerzas. El valor medio, cuando llegue el momento, se van a acordar en análisis matemático, van a ver teorema del valor medio del cálculo integral. Cómo sacar un valor promedio de todo esto. Es como las notas. Me saco un 2, un 3, un 4, un 8, un 9, un 10, y después 7, 6, 5, 4, 3, 2, pero el promedio me da una nota que no es real, pero que nosotros asumimos como que es el promedio. Un alumno, alguno de ustedes me dice, Manuel, por ejemplo, yo tengo promedio 7, profe, y aparece Lucas y dice, yo tengo promedio 6. ¿Quién es mejor Ojalá. alumno? ¿Quién es mejor alumno, Imanol o Lucas? El que tenga menor variabilidad dentro del, El que le del cambia promedio. menos la nota. Claro, porque si yo tengo Están Un hablando de promedio de 10 Imanol y 4. y Lucas porque son los dos que yo puse el ejemplo, ¿no? Están peleando por ver quién es mejor. Si tiene un 10, un 4 y da de 7 y el otro tiene 2, 7, es mejor el del 7 porque el promedio varía menos en el otro. Es relativo. Todo es relativo, dijera este. Todo es relativo. Pero ya nos va adelantando un poquito este concepto del promedio. Ese alumno que tiene un 4 y un 10, no digo que sea mal alumno, pero tiene apenas un 4, pero tiene una materia con un 10, muy importante. Y el promedio le da 7, y otro alumno tiene 6 porque tiene las dos materias 6. Entonces, como dijo su compañero, hay menor variabilidad. Ese alumno es más parejo. Y en la producción, en la ingeniería, lo que nosotros necesitamos es homogeneidad, que sea parejo. Que yo produzca algo y que tenga todos los mismos valores, no que tengo un día saque una cosa así, otro día así, otro día así. O sea, esa variabilidad en la variable que estemos trabajando. Fabrico la panadería, pero el pan viene la vecina, ay, me sacó muy quemado, vieron la vecina. Cuando van a comprar, se quejan, está muy crudo, muy blanco, no me dé. Cuando van a comprar, van a escuchar a las doñas y van a escuchar, no me dé ese blanco porque está crudo, déme ese bien cosito. Y otras ya se pasan por el otro lado y dicen, no, ese no porque está quemado, está muy oscuro el pan. A ver, el horneador, el que fabrica, el panadero, tendría que sacar todos con el mismo color, por lo menos, para que no parezca que esté crudo o demasiado cocido. ¿Verdad?
Le van a comprar y tienen que ver que sean todos más o menos parejos. Entonces, que hay mucha variación, si este saca una horneada cruda, la otra muy cocida. Es un desastre. No significa que sea así. Por ahí el tipo viene y dice, lo que pasa es que esto lo hice con harina tipo 3.0 y esta lo hice con harina tipo 4.0, y el horno no responde de la misma forma porque el material cambió, tiene una justificación a veces. A veces el tipo dice, no, me dormí pues se me quemó el pan. Me olvidé. O yo me fui, la dejé a la empleada y le dije que en media hora me saque el pan, y en vez de mirar si ya estaba tostado o no, él me dijo que lo saque y lo sacó, no le importó. Si estaba crudo o no. Y así podemos hablar todo el día de un montón de ejemplos que tienen que ver con eso. El alumno podría ser mejor el de 6 que el otro que es variable, pero también a veces importa algo que ustedes van a ver en probabilidad estadística que se llama ponderar. Entonces el que tiene 2,6 puede ser un buen alumno, pero si el que tiene 10 en análisis matemático y tiene 4 en ingeniería y sociedad, no por desmerecerle la materia, pero para mí, yo ingeniero, ¿quién va a ser mejor alumno? El que tiene 10 en análisis. Y hay otro que tiene promedio 7, pero tiene un 4 en análisis y tiene un 10 en ingeniería y sociedad. Bueno, que se vaya a estudiar sociología y otra cosa, otro lado. ¿Se entiende la comparación? O sea, no podemos irnos de boca de entrada y decir, a veces importa la variabilidad, dependiendo de qué estamos produciendo, es mucho más importante, como dijo su compañero, la variabilidad. Producir algo que no esté en el valor nominal, pero que esté parejo. Un poquito excedido, pero parejo. A otro que saca uno grande, uno chico, uno grande, uno chico, uno más pesado, uno más liviano, uno más quemado, uno más crudo. Y así hay muchísimas variables, en general, variables que estudiamos en diferentes procesos. No solamente en lo fabril, en lo que uno produce, en un alumno. Yo tengo esa variabilidad con ustedes. Yo tengo en física y en álgebra distintos jefes de trabajos prácticos. Y como seres humanos, no todos corregimos ni medimos con la misma vara. Entonces hay algunos que son más exigentes que otros, y no es que esté mal eso. Hay uno que dice, no, ahí está mal, te equivocaste, y hasta luego. Y otro dice, no, bueno, pero más o menos lo calculó, no llegó al resultado, pero lo hizo. Son cosas fundamentales que me dan a mí cuando me muestran el examen. Dice, mira, dice, fulano, estamos tomando un final y me muestra. Dice, mira, fulano hizo esto y esto lo hizo, esto no, punto. Usted decida si pasa o no pasa. Y viene el otro y dice, no, mira, Carlito, acá hizo bien las cosas, no le salió, pero bueno, está más o menos simpático. Vamos a encontrar de todo. Y esas subjetividades, ¿no es cierto?, pueden ocurrir. Volvamos al tema nuestro. La fuerza es variable. En un momento es máxima y en otro momento es mínima. Cuando empieza el contacto, empieza a aumentar la fuerza, llega a un máximo y luego disminuye. Eso sería medido de un cuerpo. La pelota que sufre golpe. Pero el pie tiene también una variación de esa fuerza que es simétrica, con la anterior, aunque ahí no se vea muy simétrico, es simétrica. Que sería visto desde el otro cuerpo. Siempre que dos cuerpos chocan, se produce una interacción entre las fuerzas. Entonces la fuerza F1 que le hace a 2 y la fuerza F2 que le hace a 1, y son como principio de acción y reacción. Una es F2-1, la otra es F1-2. El cuerpo 1 le hace al cuerpo 2 y el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1. Y esa fuerza tiene una cierta variabilidad. Que en general, vamos a trabajarlo desde el análisis matemático, no sé si... Profe, Sí, este concepto de fuerzas variables, o sea, estaba en el video también, pero era con trabajo, ¿no? Si no me equivoco. Que puede consideraba un ser. lugar del Sí, eje de tiempo, el desplazamiento. También.
así como sacamos un trabajo que es el producto de la fuerza por el desplazamiento y sacamos un valor promedio, acá también nos pasa algo parecido. Responde al mismo concepto que van a ver en el análisis matemático, el teorema del valor medio del cálculo integral, ¿no? Usamos una fuerza media que es promedio, ¿no? Cuando la fuerza no es constante. Lo que pasa es que en ese caso, si nosotros aplicamos, a ver, fuerza igual a la variación de la cantidad de movimiento, delta P sobre delta T. Fuerza o sumatoria de fuerzas, el resultado en definitiva de esa sumatoria de fuerzas, igual a delta P sobre delta T. Después pasábamos el tiempo multiplicando, entonces teníamos F escrito en términos de diferenciales, como la fuerza por un diferencial de tiempo es igual a el delta P que pasa a un diferencial de P. Ese análisis matemático sí ya están pasando por esto. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo en el análisis matemático el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente incremental delta de y sobre delta de x, esto van a ver para definir la derivada. Esto se transforma Una en indeterminada. el cociente delta y sobre delta x. Cuando el delta x tiende a 0, los delta, los incrementos en x y en y se transforman en diferencial de x y diferencial de y. Entonces, a partir de acá aparece el proceso inverso, que es el de integrar. Integrar significa hacer lo contrario a derivar, en realidad lo contrario a diferenciar. Y allí aparece esa fuerza medida entre un tiempo T2 y un tiempo T1, de un diferencial de la cantidad de movimiento. Que esto sería, en definitiva, un P sub 2 menos un P sub 1. Pero con el análisis matemático, ustedes cuando vean la teoría y al finalizar el año, les va a quedar más claro cómo calcular esa integral, y que esa integral la van a poder reflejar en un valor medio, como dice acá en el gráfico, que toda esta función que es variable, se la puede representar en un solo valor medio, y tiene el mismo efecto. Cosa que es teórico porque no existe el golpe donde la fuerza sea uniforme, sino que la fuerza siempre es variable, sobre todo porque los materiales son elásticos y tienen un cierto grado de elasticidad, por mínimo que sea, y eso hace que haya una fuerza variable. Bien. En el apunte hay un ejemplo. Vamos a borrar esto. De dos masas, una masa M1 que tiene aplicado una fuerza F1, y a otra distancia hay una masa M2 que tiene aplicado otra fuerza F2, una fuerza exterior que se aplica F1 y una fuerza exterior que se aplica F2. Estos cuerpos obviamente no están unidos, pero existe una interacción entre los cuerpos, que nosotros lo hemos visto por ley universal de la gravitación, que decimos que hay una fuerza de atracción. ¿Sí? La fuerza que origina F2 sobre F1 y la fuerza que hace F1 sobre F2. Entonces hay una atracción gravitacional. Supongamos que es la Luna y la Tierra.
por la Tierra y la Luna, y que una de ellas es atraída por el Sol, que está por acá, y esta está más cerca de Júpiter y es atraída por Júpiter. O sea que hay fuerzas exteriores. Nuestro sistema son nuestras dos masas. Lo que está afuera, la atracción de los otros planetas a cualquiera de esas masas son fuerzas exteriores. Entonces tenemos F1 y F2. Y nosotros hemos hablado de que la sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué cosa? La masa por la variación de la cantidad de velocidad sobre el tiempo. La masa por aceleración. Y si nosotros vamos a usar la simbología que tiene acá el apunte, esperen que... Entonces, vamos a tener una variación de la cantidad de movimiento respecto del cuerpo M1, como la derivada de P1, es la variación de la cantidad de movimiento del P1 respecto del tiempo, ¿sí? Como F1 más F12. ¿Mm? Y en el otro, yo le he puesto breve, acá he puesto F21 y acá es 1,2 y acá es 2. Y en el otro caso teníamos la derivada de P sub 2 respecto al tiempo igual a la fuerza exterior F2, porque es la sumatoria de fuerzas, más F21. Entonces, si nosotros sumamos miembro a miembro, las cantidades de movimiento, este es como un denominador, entonces voy a tener el diferencial de P1 respecto de T, que vamos a hacerlo así, como D1, te van a poder. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, igual a la suma de todo esto, que va a ser F1 más F2, más F12, menos F21, en algún momento vamos a tomar una convención para que el lado es positivo y negativo, y estas dos fuerzas son contrarias, y como son contrarias se anulan. Una es negativa y la otra es positiva, son acción y reacción. La fuerza que le hace la Tierra a la Luna y la Luna a la Tierra son de igual valor. Recuerdan que por fórmula era G por el producto de las masas y la distancia que los separa al cuadrado. Entonces me queda que la derivada de la cantidad de movimiento total en mi sistema, que son esas dos masas, es la suma de las fuerzas exteriores. F1 más F12. Entonces, ahí decimos que el diferencial de P, de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, es igual a la sumatoria de las fuerzas. Porque no estoy viendo. Bien. En cualquier sistema, entonces, donde participen dos cuerpos, siempre va a haber una interacción. Pensemos en cualquier cuerpo, yo ya les dije, siempre actúa una fuerza de atracción entre los cuerpos, que yo estoy sentado acá y bueno, hay una atracción entre la pared y yo, la biblioteca, la computadora, esto, la silla, las paredes, el techo, pero en la sumatoria todo se anula y pasa a ser cero. Cuando ya empieza a moverse, porque no se anula, obviamente, hay una fuerza que es más importante que otra. Bien, esto como para generalizar el concepto de lo que es la cantidad de movimiento. Ahora vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento. Y esto es un concepto bien importante. Conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué hablamos de la conservación de la cantidad de movimiento? Así como existe la conservación, esto de que no se crea la energía, siempre se va transformando de una en otra, si se pierde, porque no la aprovechamos, pero la energía está ahí, que no la podemos aprovechar no significa, o sea, nosotros decimos que se pierde, nada se pierde, todo se transforma, y en realidad lo que se pierde es porque no lo puedo aprovechar, pero la energía sabemos que está, no se crea de la nada. Y con la cantidad de movimiento pasa lo mismo, o sea, hay una conservación de la cantidad de movimiento. Significa que cuando venía la bicicleta y chocó con el auto, o la bicicleta con la moto, había una masa con una velocidad, y acá había otra masa con otra velocidad, chocaron,
Y después del choque, la cantidad de movimiento después del choque es igual a la cantidad de movimiento antes del choque. O sea, hay una conservación de la cantidad de movimiento. Y esto va a tener que ver, por ejemplo, con balística, aunque nosotros no estudiemos balística, pero sí con peritaje, que hacen los de balística, que de acuerdo a cómo quedaron los cuerpos diseminados después del choque, se calcula qué velocidad traía. Cosa que es muy lógica. Cruza el auto en rojo, viene la bicicleta y lo choca. El auto va viajando en una dirección y la bicicleta en forma perpendicular a esa dirección. O sea que es como si estuviera quieto, es como si hubiera chocado con una pared. El tipo choca y cae arriba del capot. O choca y cae 1 metro después del capot, o cae 2 metros, cae 5 metros. ¿De qué va a depender? Y de la velocidad que trae. Cuanto mayor sea la velocidad, su masa, junto con la bicicleta, todo ese paquete, es una determinada masa, con una velocidad, choca y vuela por arriba del capot. Entonces, cuando alguien lo ve y ve que cayó a 10 metros, ¿qué venía? Por ahí venía en bajada. Y venía al taco el de la bicicleta. Y no se le activaron los frenos. Y voló. Como ese ejemplo, en el peritaje, cuando la gente de científica, se le llama la policía científica, va a un lugar y no hay testigos, pero ve cómo quedaron los cuerpos, deducen y se calcula inclusive, viene con tanto, esta persona es más o menos de tantos kilogramos, la bicicleta de tanto, la moto de tanto, el auto de tanto. En función de eso sabemos cómo quedan después desparramados los cuerpos. Y todos sabemos por una intuición lógica que cuanto más lejos caen es porque mayor velocidad traían. O la masa de uno era muy grande respecto de la otra, entonces el otro voló por los aires. Todos los choques que le damos nosotros a la Tierra ni la mueven. Y si no, peguemos un saltito y caigamos sobre la Tierra y la Tierra sigue estando en el mismo lugar. En realidad no está en el mismo lugar, se mueve la Tierra. Pero digamos que no pasa nada. Ustedes van y chocan contra una pared y la pared se queda quieta. Ustedes son los que rebotan. Entonces, ¿qué va a tener en cuenta allí? La masa y la velocidad con la que participaba. Entonces, si nosotros tenemos dos cuerpos que interactúan, y ahora vamos a empezar a ver choque, a partir de haber definido esta nueva magnitud, que es la cantidad de movimiento. Entonces, cuando dos cuerpos chocan, vamos a esquematizarlo de la siguiente forma. Ahora sí, en la práctica lo van a ver de esta forma. Vamos a hacerlo en una sola dirección. Chocan de frente o viajan en la misma dirección. Después, cuando choquen en forma oblicua, en forma perpendicular, en un ángulo, pero cuando no son colineales, los vectores de velocidades, ya lo tendremos que trabajar en el eje X y en el eje Y. Y si en el espacio, en el eje X, el Y, el Z. Por ejemplo, vamos a tener una masa M1, ¿sí?, que viene con una cierta velocidad V sub 1. Y vamos a tener otra masa M2 con otra velocidad V sub 2. Obviamente, son vectores velocidades. Nosotros a este vector velocidad V sub 1 va a ser mayor que esta, la hago más cortita. ¿Por qué? Y porque si va a menos velocidad que este otro en esa dirección no nos va a chocar nunca, no es lo que estamos buscando. Es que choque. Entonces, esta pelota va atrás de esta va a una cierta velocidad, esta viene a mayor velocidad y en un momento van a chocar. Cuando choquen, van a estar en contacto y va a aparecer allí ¿qué cosa? La rayada es la masa M1.
Y en el momento del choque se produce este principio de acción y reacción. Una fuerza que va en un sentido y otra fuerza que va en el otro sentido. Se va a ver una fuerza para allá y va a haber una fuerza para allá. Esta es la fuerza que le produce 2 al 1 y esta es la fuerza que le produce el 1. O sea, el cuerpo 1 le imprime a este, al chocarlo una fuerza y el otro reacciona con lo mismo. No hay un principio, no es que es el principio de acción y reacción. En este caso la acción es el choque. Entonces ahí no es que este chocó a este o este chocó a este. Chocaron, fueron las dos y chocaron. Y después que chocaron, ¿qué pasó? Y bueno, después continúan ambas con diferentes velocidades. Todo va a estar en función de quién, en función la llamamos U. Entonces, después de producir el choque, vamos a tener la masa M1 y la masa M2 que van a continuar pero con otra velocidad. Con una velocidad U sub 1 y este con una velocidad U sub 2. Probablemente este sea menor la velocidad porque al chocar se frenó y este, que venía con una cierta velocidad, al ser golpeado de atrás, aumenta la velocidad. El tema es que vamos a tener esto antes del choque. Antes del choque, vamos a llamar a las velocidades con la letra V, o sea, V corta. Y después del choque, con las letras U sub 1 y U sub 2. M1, M2, V1, V2, U sub 1, U sub 2. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Y sabemos que F12 es igual a menos F21. O sea, son en sentido contrario, no son iguales, son opuestas las fuerzas. Pero F12 es igual a masa por aceleración y F21 es menos la masa por la aceleración. Entonces, ¿quiénes serían? ¿Qué masa? Bueno, la masa 1 y la masa 2. La aceleración 1 y la aceleración 2. O sea que en el momento del choque, la fuerza es igual a masa por aceleración. Así lo vamos a establecer, ¿sí? Como fuerza igual a masa por aceleración. Entonces el F12, masa 2 por aceleración 2, lo tengo al revés como siempre. Según voy a tratar de mantener el mismo esquema, F21 hacia la izquierda, F12 hacia la derecha, está bien. F1 igual a menos F21. Y luego vamos a decir que el F12 es la masa. El F12 es igual a la masa 2 por la aceleración. Esta fuerza que la origina F, la masa 1, hace que este cuerpo, que es la masa 2, se acelere. ¿Sí? Acuérdense que estos siempre son vectores, aunque no me olvide. Y la otra, que es F21, es igual a M1 por aceleración. Entonces, F12, masa 2 por aceleración 2, F21, masa 1 por aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto que las aceleraciones esas son la variación de velocidad respecto al tipo. Entonces vamos a tener la masa 2 por la aceleración que logra el segundo cuerpo va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad final es U sub 2 menos V2 sobre un tiempo delta t igual a menos M1 por la aceleración que es velocidad final U sub 1 final y la velocidad antes del choque y la velocidad inicial sobre delta t.
se entiende que en el momento que chocaron, el tiempo que estuvieron es el mismo, el tiempo que estuvieron en contacto obviamente que es el mismo, entonces el tiempo se puede cancelar. Y allí podemos tener M2 por U sub 2 bueno, yo lo he escrito al revés, pero es lo mismo. Tenemos M2 por U sub 2 menos M2 por V sub 2 igual a menos M1 por U sub 1 más, este menos por este menos se hace más, M1 por V sub 1. Este está restando M1 por E sub 1 más M2 por U sub 2 es igual a M1 por V1 y este que está restando pasa sumando más M2 por V sub 2. Esta es la cantidad de movimiento del cuerpo 1 después del choque. Recuerden que estos son vectores. En todos lados donde dice M y U y V, perdón, que van vectores. Entonces, ¿qué es esto? La cantidad de movimiento en masa por velocidad del cuerpo 1 después del choque. La cantidad de movimiento después del choque de la masa 2. Y esto es antes del choque. O sea que esto es la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes del choque. Y esta es la cantidad de movimiento total después del choque. La cantidad de movimiento de los cuerpos antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Así podemos ver. Y esto es conservación de la cantidad de movimiento. Esto se cumple siempre. Independientemente que haya pérdida de energía, que haya fricción o no haya fricción, haya rozamiento. Porque en los choques, ahora vamos a verlo, salvo el caso teórico, hipotético, el choque elástico, donde no se pierde nada de energía, en los choques siempre hay una pérdida de energía, porque en el momento de golpear, el golpe produce un sonido, el sonido ya es energía acústica. Ya se perdió un poco de energía. Pero además, que cuando chocan los cuerpos, se desastillan, se comprimen un poco, sufren escoriaciones, astillado, etcétera, etcétera. Entonces allí hay una pérdida de energía. Pero acá no estamos hablando de energía, estamos hablando de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se conserva siempre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso llama principio de la conservación del momento lineal o de la cantidad de movimiento. Un avión que explota en el aire, vuelan todos los pedazos por todos lados, la turbina, el ala, el tren de aterrizaje, etcétera, etcétera. Y todo, una vez que explotó, como venía con una cantidad de movimiento, después todos los cuerpos tienden a seguir la suma, todas las cantidades de movimiento. Después del choque es igual a la suma de la cantidad de movimiento antes del choque. Entonces algo que venía unido, después se separó en varias partes, pero la sumatoria de todas esas partes me va a dar una cantidad de movimiento que es igual a la que traía. Siempre. Ese es el principio de conservación del momento lineal o conservación de la cantidad de movimiento. Bien. Profe, disculpe, del... Bueno, o sea, ¿qué dice? Porque no se ve por la cámara. Poco le entiendo a Andrés porque se entrecorta lo que usted dice, pero dice Eso cantidad era de para movimiento. Cantidad de movimiento antes del choque, cantidad de movimiento después del choque. Pueden escribir al revés lo mismo, ¿no es cierto? Yo lo hice al revés, pero es lo mismo. Siempre la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Eso es la conservación de la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. O conservación del momento, de la cantidad de momento, y hablamos del momento lineal.
momento lineal. Cuando haya rotación también va a existir un principio de conservación de esa cantidad de movimiento angular. Lo vamos a ver con otras variables, vamos a ver la misma dinámica, pero con la rotación incluida. Profe, Sí, una duda sobre esto, o sea, por ejemplo, no sé, la cantidad de movimiento cuando tenemos la velocidad 1 va a ser diferente a la cantidad de movimiento cuando tenemos la velocidad U, o sea, U1, de B1, ¿no? Y en esos casos, ¿quién lo determina cuál es mayor y cuál es menor? O sea, la igualdad se mantiene, porque si uno es mayor, después el otro va a ser menor, y así. no, o sea, lo que te digo es, vos tenés esto, y del otro lado, la relación si va a aumentar o va a disminuir va a depender de los sentidos y de las relaciones entre las masas. No lo sabemos, lo vamos a determinar. Sí podemos deducir, como recién dijimos, que si lo choca, este tiene que tener mayor velocidad que este para que lo alcance. Una vez que lo alcanzó y lo chocó, es muy probable que este aumente su velocidad y esta disminuya, porque es una cuestión lógica. ¿Sí? Pero cuando chocan de frente y vienen en sentido contrario, no sabemos si cuando chocan este sigue avanzando y este rebota, o es este el que rebota, o rebotan los dos. ¿En función de quién? De las velocidades que traen y de las masas que traen. Es obvio que si hay uno que tiene mayor masa y mayor velocidad, se lo va a llevar puesto al otro. Pero si uno tiene mucha masa, pero poca velocidad, ya no sabemos qué pasa. Todo va a depender de las ecuaciones y del cálculo que hagamos. ¿Y Sí, si tienen la misma masa y la misma velocidad? Bueno, ahí va a pasar lo que van a rebotar los dos con la misma. Un juego de lo más práctico en esto para explicar en choque siempre es el billar, el pool. Si nosotros, generalmente siempre está quieta la bola, nosotros le pegamos a la blanca y con la blanca golpeamos la otra. Pero vamos a suponer que las dos que golpeamos pegaron en la banda y volvieron y chocaron. Si las dos vienen con la misma velocidad, las dos tienen la misma masa, porque todas las bolas de billar son iguales, tienen la misma masa, cuando chocan van a rebotar con las mismas velocidades si es que traían las mismas velocidades. Para si una venía más rápido que la otra, le va a transferir parte de su velocidad a la otra. Van a rebotar. Entonces, si esta viene más rápido, va a rebotar a menor velocidad, y si esta venía más despacio, va a rebotar a mayor velocidad. Eso sería lo lógico. Porque en definitiva, cuando calculemos la sumatoria antes del choque y la sumatoria después del choque, nos va a dar, tiene que ser igual, se tiene que verificar esa igualdad. Para eso nosotros vamos a trabajar los diferentes tipos de choque, que van a depender un poco de que si se conserva o no se conserva la energía, y va a depender de cómo sean cómo sea el movimiento después del choque. Un caso particular es que choquen y permanezcan unidas. O sea que las dos cuerpos, la masa 1 y la masa 2, después del choque permanezcan unidos. ¿Qué es lo que pasa a veces? Viene un camión, viene un auto, chocan y el camión se lo lleva puesto al vehículo, lo lleva pegado en el paragolpe y se lo lleva puesto. Las dos velocidades, U sub 1 y U sub 2, son la misma velocidad, o sea, los dos cuerpos tienen la misma velocidad. Eso se le llama choque plástico. Profe, ¿esto se puede aplicar para los péndulos? Para el péndulo, sí, para el péndulo balístico. ¿Sí? Cuando hablamos de un péndulo, nosotros colgamos una madera y le pegamos un tiro a esa madera. La bala se incrusta en la madera y se mueve, como un péndulo, ¿verdad? Según hasta dónde llegue, va a ser la velocidad que trajo la bala, sabiendo el peso de la bala. Yo, después de hacer el disparo, saco la bala, lo pongo en una balanza, la peso. La maderita la peso. Tengo la masa de los dos. Uno está quieto, que es el bloque de madera. Le pegué un tiro, entonces la bala viene con una velocidad y el otro tiene velocidad 0. O sea, acá le tenemos la masa de la bala, ¿sí? Con la velocidad de la bala, y la otra tiene velocidad 0 el bloque. Por lo tanto, ¿cómo se dice? No se mueve. Entonces, esta sería la bala y este sería el bloque de madera. Como está quieto, la velocidad es 0. Entonces tengo la masa 1 por V1. Y como los dos salen juntos, U sub 1 y U sub 2,
factor común porque es la misma velocidad, entonces va a depender de la suma de las masas dividida en la masa de la bala. Y vamos a poder calcular con qué velocidad salieron los dos cuerpos. Después vamos a ver el péndulo balístico, porque es un caso referenciado como este. No tiene por qué ser una bala, puede ser cualquier otra cosa, pero el tema es que hay una relación. Otra de las cosas, cuando disparamos, es la cantidad de movimiento. Cuando yo tomo un arma y disparo, yo estoy quieto, el revólver está quieto, el arma, el rifle, estamos los dos quietos, entonces la cantidad de movimiento antes del choque es cero. Pero después del choque, ¿qué pasó? La bala salió para allá, ¿y con qué equilibramos o igualamos esa cantidad de movimiento? En el retroceso. Ustedes han visto que cuando se dispara, ¿qué pasa? Tengo que poner firme la mano porque se va para atrás. Si yo tengo un rifle apoyado en el hombro y disparo, la bala sale y el hombro pega un culatazo del arma contra el hombro, porque se tiene que cumplir que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a después del choque. Entonces yo estaba quieto, la cantidad de movimiento antes del choque es cero. Quiere decir que después del choque, cuando la bala sale, sale con una cantidad de movimiento. ¿Por qué retrocedo yo? Porque mi masa es mucho mayor, pero con mucha menor velocidad. Es apenas un golpecito, el cual el hombro se hace hacia atrás por efecto de que salió la bala. O sea que lo que ustedes ven en las películas, si no han disparado nunca un arma, espero que no, pero cuando uno dispara un arma, ocurre eso. Yo se los cuento porque yo hice el servicio militar, y cuando hice el servicio militar, obviamente tuve que ir a tiro, y hemos disparado con revólver, con pistola, con fusil, inclusive con los PAF y los PDF, que son unas municiones de alta densidad, que son parecidas a el tamaño. ¿Vieron los palos de bowling? Que son como unas botellitas de plástico. Pero más o menos de ese tamaño, de esa forma, se coloca dentro del fusil, se llaman PAF o PDF, hay dos tipos, y uno dispara con el... Pero eso, cuando hace impacto, tiene mucho mayor poder destructivo que una bala. Por supuesto que tiene mucha mayor energía, entonces esos proyectiles que tirábamos nosotros, no los podíamos tirar apoyado el fusil en el hombro, porque nos sacaba el hombro. Ya había que apoyarlo en la tierra o en la cintura, que tampoco era conveniente, salvo que sea un tipo bien grandote, pesado, que tenga una buena masa corporal, que tenga fuerza. Si no, nosotros nos enseñamos, bueno, clavamos el fusil en la tierra, en el piso, no es que lo clavamos, lo apoyamos en el piso, y calculamos así a ojo, y hacíamos el disparo y había un proyectil, lanzamiento de un proyectil. Es una experiencia de esos espectaculares. Había un cabo primero, el cabo primero Bustos, yo hice el servicio militar, no sé si les conté, en Río Gallegos, bien al sur, allá enfrente de Malvinas. Después de lo que ocurrió después de los Malvinas, yo fui al año siguiente, en febrero, a hacer el servicio militar. Y ahí había un cabo primero Bustos, que le poníamos un tacho de 200 litros a 1,5 cuadras, 2 cuadras de distancia. El tipo ponía el fusil, lo apoyaba en la tierra y empezaba como si fuera un mástil, digamos, con la regla, ¿no es cierto? Lo que hacía era empezar a direccionarlo hasta que él apuntaba, le daba el ángulo necesario. Calcular la caída de balas sería. Para calcular dónde iba a caer la bala. Yo les puedo asegurar que de cada 3 tiros, uno le embocaba. Los otros 2 caían cerca. O sea, él tiraba y caía 1 metro adelante. Después tiraba y caía 2 metros a la izquierda. El tercero le embocaba. Era impresionante la calidad. Y ustedes han visto los tiradores, nosotros ahí en las Olimpiadas tenemos a la chica esta. Russo, de apellido era. Russo. Fernanda Russo. Que hacía tiro. Bueno, han visto en las Olimpiadas, tal vez han visto ustedes, hubo mucho, ¿no? Mostraban mucho, yo por lo menos lo veía en TIC Sport, que pasaban las Olimpiadas en vivo, la cantidad de diferentes variedades de tiro que hay. Como el lanzamiento de arco y flecha,
Después vieron que hay lanzamiento de martillo, de bala, de disco. Ahí aparece también la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, y que verifica esto de la conservación de la cantidad de movimiento. O sea, que si sale un proyectil para adelante, yo voy hacia atrás, por ese efecto. Y otro, mucho más importante, más difícil de estudiar, es este mismo de la cantidad de movimiento en los vehículos de retropropulsión. Que sale material de la turbina, digamos, del combustible, sale hacia atrás por el escape, y como está saliendo materia para un lado a una cierta velocidad, para el otro lado se impulsa, para hacer una cosa una comparación muy bruta. Podríamos hablar del globo. Te inflan el globo y cuando lo sueltan sin atarlo, ¿qué pasa? Bueno, el aire sale. Cuando el aire sale, la reacción es que el globo va para el otro lado. El aire va para un lado y el globo va para el otro. ¿Por qué? Porque el globo es un cuerpo donde hay en realidad dos cuerpos. El aire que está contenido a una cierta presión adentro del globo y el globo. Entonces el aire escapa, sale, y la cantidad de movimiento que tiene el aire, o sea, su masa por su velocidad hacia un lado, hace que el globo, que es más pesado, lo haga en el sentido contrario. Ahí tienen esto de que se conserva la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Nosotros en todo el recorrido que vamos a hacer, vamos a ver que se conserva la cantidad de movimiento. Y en particular, cuando estemos hablando de choque, ahí hay unos ejemplos. Si ustedes quieren simular algo parecido, se ponen los patines y se ponen contra la pared y empujan la pared. Cuando ustedes empujan la pared, la fuerza que hicieron y le dieron el empujón a la pared no se va a mover. ¿Qué va a pasar? Y se van a tener que mover ustedes hacia atrás. O sea, la fuerza que están haciendo, empujan la pared, no la pueden empujar, obviamente que se van a ir ustedes hacia atrás, porque están sobre patines, ¿no es cierto? Si no hacen, haciéndolo la fuerza, bueno, vienen, chocan y rebotan, obviamente. Pero bueno, después van a tener muchísimos ejemplos de esto que está allí. ¿En qué diferenciamos entonces esto de que se conserva, además de la cantidad de movimiento, la energía cinética? Y vamos a diferenciar que tenemos dos tipos de choques. Choques elásticos y choques plásticos. Perdón. Voy a atender porque... Bueno, disculpa, estaba esperando una llamada y recién llegó. Les decía entonces que existen choques elásticos e inelásticos. Y totalmente inelásticos. Entonces, tenemos choques elásticos, choques inelásticos. Y dentro de estos inelásticos pueden ser totalmente inelásticos, a lo que vamos a llamar choque plástico. Va a haber un intermedio que son los inelásticos, que no son ni elásticos ni plásticos. ¿Qué diferencia hay? Este mismo concepto, pero tiene una pelota,
cuando rebota, si es perfectamente elástico, yo la suelto, rebota en el piso y tiene que volver a la misma altura, cosa que no ocurre por el rozamiento. Pero si fuera perfectamente elástico, esa pelota rebotaría en el piso y llegaría a la misma altura, caería, rebotaría en el piso y llegaría a la misma altura, y así indefinidamente. Como hay aire, hay rozamiento, en el choque con el piso hay una cierta pérdida de energía, entonces el choque no es totalmente elástico. Nosotros vamos a teorizar y vamos a calcular como si fueran elásticos. Y hay muchos ejemplos. Los que son perfectamente elásticos se producen a nivel macro o microscópico. Por ejemplo, entre las partículas atómicas, porque no hay forma de medir lo que se puede llegar a perder de energía en un choque entre electrones, entre un electrón y un átomo, el núcleo. O a nivel nuclear, o a nivel de las estrellas, donde esos choques no podemos llegar a dimensionarlos. Pero nosotros como seres humanos terrícolas vamos a hablar de que un choque elástico es aquel que no hay pérdida de energía cinética. Entonces cuando chocan, rebotan, se conserva la energía cinética. Porque si no, con este principio de la conservación de la energía, sabemos que después de un choque habría una energía interna, una energía perdida por fricciones, todo lo que estuvimos hablando hace un rato. Obviamente en un choque horizontal no tiene efecto la gravitación, o sea, la energía potencial gravitacional, no hay elástico. A pesar de que se llama choque elástico, lo que hacemos nosotros es chocan dos cuerpos como dos bolas de billar y el choque es casi elástico. En ese caso, cuando un choque es elástico, se conserva la cantidad de movimiento siempre, en todos los choques, los elásticos, inelásticos y plásticos, se conserva la cantidad de movimiento. Pero solamente en los elásticos se conserva la energía cinética. ¿Cuál es el choque plástico? El que les dije recién, que después de chocar los dos cuerpos, permanecen unidos. Ese es un choque plástico. El intermedio será uno que chocan y rebotan, pero no se conserva la energía cinética. Sí se conserva la cantidad de movimiento, momento lineal. Y hablando de billar, ustedes saben, creo, saben, o habrán visto, y si no, véanlo en algún video de YouTube, cuando podemos generar un choque elástico o un choque plástico. Aquellos que saben jugar al pool, saben que si nosotros tenemos por ejemplo, la bola 8 acá, y nosotros le vamos a tirar con la bola blanca, si le apuntamos al centro de la bola blanca, esta va a dar acá en el centro y esta va a seguir la misma dirección. Ahí se va a producir un choque casi elástico. Vamos a tomarlo como que es elástico. Pero esta está quieta. Entonces la bola blanca viene, choca, y ahí esta, al estar quieta, le transfiere la velocidad a los. El tema es que cuando no hagamos ese choque lineal, sino que lo hagamos con rotación, va a ocurrir entonces que, voy a poner un poquito la cámara a la izquierda. Ustedes han visto que se puede golpear la bola, pero no en la parte que va en dirección al centro de gravedad, sino que podemos poner el taco y pegarle arriba. ¿Y qué pasa si le pegamos arriba? Tiende a girar en ese sentido, o cuando le pegamos ahí arriba, gira en el sentido contrario. Gira en este sentido. ¿Sí? Y cuando gira en este sentido y golpea esta bola, se van las dos juntas. O sea que si uno quiere golpear y que las dos bolas permanezcan unidas, uno pega taco arriba. Le pega con una cierta inclinación y no dirigido al centro, sino más bien arriba. Y ese, cuando va rotando y va avanzando, golpea este,
y generalmente van juntas. En cambio, si uno pone el taco y lo clava y le pega debajo, le pega allí, esta bola va a avanzar, pero va a generar esta rotación. Entonces, cuando choque, vuelve. Y ustedes han visto que retrocede. Hay otros casos que el golpe seco en el medio, la bola esta queda clavada acá y esta sale con la velocidad que traía la onda. Por esto de la conservación de la cantidad de movimiento. Esos efectos que le damos tienen que ver con la rotación de la bola, si es en un sentido o en el otro. Pero además, mirándola de frente, si nosotros le pegamos a la derecha o le pegamos a la izquierda, porque una cosa es pegar arriba o abajo, otra cosa es desde el centro a la derecha o a la izquierda. Eso genera otro efecto. Cuando uno juega con las bandas, pega en la baranda, jugar a una banda, 3 bandas, 5 bandas, significa que si yo le pego, mirándolo de frente, le pego hacia la derecha, cuando pega en la banda, se abre más de lo normal. Y si le pego del otro lado, el ángulo de reflexión disminuye. O aumenta según el efecto que le demos hacia un lado o hacia el otro. Esto tiene que ver con la óptica y es prácticamente lo mismo. Yo tengo la baranda acá, ¿sí? Acá tengo una tronera, o no, o es una mesa de billar, sin orificios. Entonces, cuando yo le pego a esta bola en esa dirección, si no tiene efectos, cuando llega acá tomamos la normal y con el mismo ángulo de incidencia con el ángulo de refracción. ¿Por qué? Porque acá hay otra que me está impidiendo golpear a esta. Esta me está molestando la visión, que es lo que pasa cuando uno juega al pool. Yo les pido disculpas si alguno no sabe jugar al pool o al billar, lo lamento, póngase a estudiar y cuidar videos de YouTube, porque le van a ayudar a comprender. Yo creo que todos mínimamente tienen la idea, no vamos a aprender el reglamento nada por el estilo, sino que estamos analizando solamente la cuestión del choque. Entonces, Profe, yo pego allí y rebota allí. usted sabiendo esto, imagino que es campeón de pool, ¿o no? Y no le han mentido. No sé si campeón, nunca lo hice por competir desde ese punto de vista, pero sí he jugado. ¿Y de billar? Pero eso no sería trampa, profe. ¿Cómo? Sería trampa, usted ya sabe cómo funciona. Claro. Pero créame que los que juegan billar y los que se dedican a eso, hay uno que es famoso, Ramón se llama, sabe de física obviamente, y sabe esto de los efectos y todo lo demás. Entonces, lo mismo que en la óptica, el ángulo de incidencia igual al ángulo de refracción, de reflexión. Esto siempre y cuando no se pegue con efectos. Entonces, reitero, si yo le pego a la izquierda, el ángulo va a aumentar. Si yo le pego más a la derecha, va a rebotar, pero no va a ser menor el ángulo de refracción. Eso es conocer los efectos. Bola arriba, bola abajo, a la derecha, a la izquierda o en el centro, tiene diferentes posibilidades y los efectos son diferentes después. Esto no solamente es acá, es en todos los deportes. Yo les conté ya con respecto a la rotación, como uno lanza una bola curva cuando juega al béisbol, que la tira imprimiéndole cierta rotación para que gire, así como el tiro libre que hace Messi, que uno cree que va y empieza a doblar la pelota, y produce el efecto. ¿Por qué? Porque le pega no de punta dirigida hacia el centro de gravedad de la pelota, sino a una cierta distancia para que provoque ese efecto de la rotación. Esas cosas, bueno, las vamos a calcular a través de este concepto de choque. Bien, si vemos el choque perfectamente elástico, analizamos el primer choque, vamos a tener siempre dos condiciones. Una primera condición es la conservación de la cantidad de movimiento.
Y el otro principio va a ser la conservación de la energía cinética. Entonces, a esta ecuación de M1 por V1 más M2 por V2, a esa ecuación le vamos a sumar, esta sería la de la conservación de la cantidad de movimiento, que es esto que está acá. La otra que sería un medio de la masa 1. Vamos, esto es después del choque, o sea que va a ser U sub 1 al cuadrado. Más un medio de la masa 2 por la velocidad U sub 2 al cuadrado. Igual a un medio de la masa M1 por V sub 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por V sub 2 al cuadrado. Entonces, en un choque perfectamente elástico, vamos a utilizar estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque en general no todos los ejercicios van a ser así, pero ¿qué es lo que conocemos nosotros? ¿Con qué velocidad vienen los cuerpos? Los dos cuerpos vienen con la velocidad V sub 1 y V sub 2. Por lo tanto, yo puedo calcular la cantidad de movimiento antes y la energía cinética antes del choque. Si se conserva, después del choque tienen la misma cantidad de energía cinética. Pero no sé cuál es U sub 1 y U sub 2. Por lo tanto, voy a plantear dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuánto vale U sub 1 y cuánto vale U sub 2? Ese es nuestro trabajo. Determinar cuánto vale las velocidades después del choque. Lo definimos así, lo calculamos así. El ejercicio tiene sus vueltas, por allí ya me dan las velocidades después del choque y me quieren preguntar con qué velocidad venía esta otra. Que como les dije, es lo que pasa cuando se hace un peritaje. O sea, determinan de acuerdo al lugar donde cayeron y a las masas que tienen, entonces dice, che, para llegar a tal lado, más o menos la velocidad fue de tanto, y a partir de ahí se calcula para atrás con qué velocidad venía. Algunos van y dicen, no, fíjate que en el momento del coche normalmente se clava el velocímetro y dice con qué velocidad venía. A veces se puede establecer. Y hay veces que no, chocó y se prendió fuego y no sabemos, no podemos ver la lectura de con qué velocidad venía. Entonces se puede estimar, aproximar el cálculo y determinar dónde cae. Inclusive, no en choques de vehículos, inclusive con los disparos. Ustedes han visto que si la persona estaba parada, según como tenga el orificio, van a determinar si la persona que le disparó era más petiza o más alta. Si la tenía en la mano, si la apuntó con un rifle, entonces si uno hace un disparo hacia abajo o hacia arriba, dependiendo. Mi estatura, me enfrento a un tipo de 2 metros y yo le pego un disparo, obviamente que la dirección hace presumir, de acuerdo a la velocidad del occiso, del muerto, es decir, el que le pegó un tiro es una persona que mide entre 1,60 m y 1,65 m. Y después dicen, de acuerdo a cómo cayó el occiso, podemos establecer a qué distancia en función de qué arma era, porque al tener la bala, saben el calibre, saben qué tipo de arma es. Son muy diferentes las armas, ¿no? No es lo mismo una 45 que una 9 milímetros, que es la que usa la policía, o si le disparó con un Itaca o le disparó con un fusil, o con una ametralladora o lo que fuera. Entonces, conociendo por el proyectil, conociendo el arma, entonces se puede determinar la potencia de esa arma, la velocidad que dispara esa arma. Entonces pueden establecer, y lo escuchan ustedes cuando ven CSI, ¿no? CSI, que hay varias series de esas, películas donde, no hace falta que sea esa serie, cualquier película donde participa la policía científica, entonces dice, aparentemente fue a quemarropa. O sea que estuvo muy cerca de la persona que disparó, o fue a distancia, y la persona que hizo el disparo probablemente tenga tal y tales características. Bueno, todas esas deducciones que uno escucha y que hace la policía científica está basada en cálculos
en las direcciones, en los vectores, velocidad y todo lo demás. Inclusive ustedes van a ver que van a los orificios que quedan en las paredes, en los muebles, y ponen una varilla indicando de dónde vino el disparo. Entonces, según de dónde vino, establecen a dónde estaba parado y el que estaba parado si era alto, petizo, bajo. Inclusive el médico forense, que tiene mucho de esto también, entiende mucho sobre esto, dice, la herida fue de la izquierda hacia la derecha, o sea que le hizo un zurdo, o la hizo un tipo que era diestro, o la hizo de tal forma, etcétera, etcétera. Sacan muchas conclusiones que tienen ese carácter científico porque justamente se basa en mediciones que son en fórmulas que nosotros sabemos aplicar. Bien, la tarea es, en forma teórica, cuando se nos plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitos, ustedes saben que despejan una y le reemplazan la otra, y se hace un desarrollo. Pero nosotros podemos calcular y desarrollar una sola formulita que me lleve de un lado a otro sin necesidad, ¿no es cierto? Digamos, con la facilidad de directamente ir y aplicar la fórmula, o sea, como les digo, para que sea más fácil para ustedes. Directamente aplicar una fórmula. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el pizarrón más arriba. Vamos a partir de las dos fórmulas. Vamos a poner que hay una fórmula 1 que dice masa 1, B1 más masa 2, B2 igual masa 1 por U sub 1 más la masa 2 por U sub 2. Esto es antes y a la derecha en el segundo miembro es después del choque. De tal forma que si nosotros sacamos factor común en la masa 1, va a quedar la velocidad 1, y para poder sacar factor común M1, este término que está sumando, va a pasar restando. Entonces voy a tener la masa 1 de B1 menos U sub 1. Y acá si saco factor común, la masa 2 en el segundo miembro, me va a quedar al revés, me va a quedar U sub 2, y este que estaba sumando va a pasar restando, menos B sub 2. ¿Se entiende eso? Un simple pasaje de términos. Lo mismo vamos a hacer con la segunda ecuación, que es la conservación de la energía cinética. Más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, igual 1/2 de masa 1, U sub 1, al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, U sub 2, al cuadrado. Entonces acá también, el 1/2, al haber una igualdad acá, este 1/2, si divido todo, multiplico todo por 2, se anula, y me queda entonces que puedo sacar factor común. M1, factor común de B1 cuadrado menos U sub 1 cuadrado. ¿Se entiende? Este término lo paso por acá restando y saco factor común la masa 1. Y del otro lado hago exactamente lo mismo. Saco factor común la masa 2, me queda U sub 2 menos B sub 2. Pero U sub 2 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado. Y adivinen qué. Diferencia de cuadrados, como vieron en el curso de inglés. Entonces yo puedo escribir M1 por una diferencia de cuadrados, que sería B sub 1 más U sub 1, por B sub 1 menos U sub 1. B sub 1 por B sub 1, B sub 1 cuadrado. U sub 1 por menos U sub 1, más por menos menos, U sub 1 al cuadrado. Recuerden que B1 por 1 es negativo y 1 por B1 es positivo, entonces se cancela. Igual al otro lado, en el segundo miembro, lo mismo. La diferencia de cuadrados, que es U sub 2 más B sub 2, por la diferencia de U sub 2 menos B sub 2. Estamos aplicando allí entonces diferencia de cuadrados. Entonces nos queda de esta forma. Le escribimos la ecuación 1 modificada. Esta ecuación la traemos acá.
escribimos entonces M1 por B1 menos U sub 1 igual a M2 por U sub 2 menos B sub 1. ¿Para qué? Para poder dividir miembro a miembro. Es una ley uniforme. Si yo tomo dos igualdades y las sumo miembro a miembro, se mantiene la igualdad. Si las divido miembro a miembro, se mantiene la igualdad. En la división hay que tener cuidado que el denominador, que el divisor sea distinto de cero, nada más. Entonces, tomamos las dos expresiones, una que surgía de la energía cinética y otra de la cantidad de movimiento, y dividimos miembro a miembro. ¿Por qué? Porque este término es igual a este término. Y este término es igual a este término. Entonces se simplifica. ¿Quién más simplifica? M1 con M1, M2 con M2. Entonces, ¿qué me quedó? B1 más U sub 1 es igual a U sub 2 más B sub 2. La suma de las velocidades del cuerpo 1 es igual a la suma de la velocidad del cuerpo 2. Por supuesto que esto es en forma teórica y que ahí no están puestos las velocidades sin considerar el signo de cómo van a ser, porque pueden ir las dos en la misma dirección o pueden ir en el sentido contrario. Y pueden salir despedidas de diferentes formas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa expresión? Y como vamos a despejar una de las variables, la vamos a reemplazar en cualquiera de las otras ecuaciones. O sea, vamos a despejar, qué sé yo, U sub 1 o U sub 2, lo que ustedes quieran. Si nosotros despejamos de esta expresión U sub 1, nos va a quedar U sub 2 más B sub 2 menos B sub 1. Despejé U sub 1, entonces el B sub 1 pasó a restar. Esta expresión la vamos a reemplazar, ¿dónde? La vamos a reemplazar en la ecuación más sencilla que tenemos, que es la primera. En la primera ecuación que nosotros teníamos, ¿cuál es? Tenemos M1 por B1 más M2 por B2 igual a M1 por U1 más M2 por U2. Es la más sencilla, o sea que tenemos M1 B1 más M2 B2 igual a M1 por U1. Pero U1 vale U2 más B2 menos, no lo quería borrar esto, vamos a tener que borrar lo mismo, menos ¿quién? Menos B1. M1 por B1 más M2 por B2 igual a M1 por U1. U1 es todo esto, es U2 más B2 menos B1 más M2 por U2. ¿Cuál sería nuestra incógnita? Y el U2. Por lo tanto, para poder despejar el U2, lo que hacemos es distribuir M1 por U2 más M1 por B2 menos M1 por B1 más M2 por U2. Y de este lado tenemos M1B1 más M2B2. Esto no sé. Como yo quiero despejar U2, saco factor común U2. Entonces, me queda M1 por B1 más M2 por B2 menos M1 por B2 más M1 por B1. ¿Se entiende?
Este lo paso para este lado restando, este que está restando lo paso sumando. Acá está el igual. U sub 2, factor común de quién? De M1 más M2. Y acá, como verán, tengo M1B1 más M1B1. 2 veces M1 por B sub 1. ¿Está bien? M1 por B1, M1 por B1. Más, y acá tengo B sub 2, factor común, de M2 menos M1. Y esto que estaba multiplicando, pasó dividiendo. Y eso me da U sub 2. Entonces, con esta formulita, yo puedo calcular qué velocidad tiene después del choque el cuerpo 2. Una vez que lo calculé, lo reemplazo acá y obtengo cuánto vale U sub 1. Eso Voy a es bajar un poquito la cámara, profe. más vale. Entonces, reitero. ¿Qué es lo que dice? Planteé la conservación de la cantidad de movimiento, pero de esa reemplacé, para calcular U sub 2, reemplacé cuánto vale U sub 1 después de haber hecho este trabajo algebraico, donde despejamos U sub 1, lo reemplazamos acá el U sub 1, distribuimos, agrupamos U sub 2 y esa era nuestra incógnita. Con eso queda determinado. Si las masas son iguales, pienso, si las masas son iguales, como la bola de billar, M2 menos M1, ¿cuánto vale? 0. Se cancela. Ya, vamos a hacer el análisis. Si M1 es igual a M2, caso del billar, esto me da 0. Y 0 por B2 es 0, entonces me queda 2M1 por B1 sobre M1 más M2. Igual a quién? Al U sub 2 que yo quiero calcular. Pero, si M1 y M2 son iguales, quiere decir que M1 más M2 es 2 veces M1 o 2 veces M2, porque es la misma masa. Por lo tanto, este M1 más M2 se va a transformar en 2 veces M1, porque M2 es igual a M1. Yo reemplazo el M2 por M1 y me queda M1 más M1, 2 veces M1. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando las masas son iguales? La velocidad del cuerpo 2 después del choque es igual a la velocidad del cuerpo 1 antes del choque. Si el choque es perfectamente elástico, está clavada la bola, yo le pego, el otro se va y este queda quieto. ¿Por qué? Porque U sub 2 es igual a B sub 1. Si U sub 2 es igual a B sub 1, se cancelan y me queda que U sub 1 es igual a B sub 2. Es lo que pasa con los péndulos de escritorio. Eso que son las 4 bolitas, pega una y sale la de la otra punta. Sí, señor. Ese adorno que suelen tener en los escritorios, de 2, de 3, de 4, viene, le pega, y del otro lado sale. Si son 2 bolitas las que caen y pegan, salen 2 del otro lado. Y así se va dando un choque que es perfectamente, casi perfectamente elástico. Casi elástico. ¿Por qué? Porque nosotros lo dejamos y eso se mantiene muchos minutos. ¿Se paran cuándo? Se paran cuando ya se disipó por la pérdida de energía, pero transcurrido mucho tiempo. Entonces, en el momento del estudio, en pocos segundos, se considera un choque elástico. ¿Se entendió esto? Yo sé que es un desarrollo teórico, que es más difícil de interpretar, pero bueno, vamos a suponer que entre estas masas son iguales y que uno de los dos estaba en 0, entonces si el cuerpo 2 tenía velocidad 0,
si B sub 2 vale 0, en este caso de que las masas son iguales, entonces como B sub 1 es igual a U sub 2, estos dos se cancelan, y como este era 0, entonces la velocidad del otro es 0. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo recién? Uno le traslada al otro, o sea, viene, choca, este sale con la velocidad que traía la masa 1, y la masa 1 queda con la velocidad que tenía la masa 2, que estaba quieta. Después podemos hacer relaciones, ¿qué pasa si es el doble de la masa o el triple de la masa? ¿Cómo se van relacionando? Por supuesto que una vez calculado el U sub 2, lo reemplazan acá para calcular el U sub 1. Y ahí es lo que van a hacer ustedes en la parte práctica, en los ejercicios. Esto es lo que continúa a partir de haber visto un poco de teoría de cantidad de movimiento. En particular choque, vamos a seguir desarrollando choque. Parece que no nos va a quedar mucho tiempo para desarrollar mucho. Péndulo balístico, choques elásticos, choques inelásticos. No, lo vamos a dejar. En la próxima clase vamos a completar entonces esta unidad, terminando de ver lo que es plástico, que es muy fácil, y el otro que es inelástico, perdón. Va la cámara. Bien. Vamos a detener la grabación, así podemos